Una alianza los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez les damos una muy cordial bienvenida a su programa. Y como siempre nos da mucho gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente estos micrófonos y vamos a ponernos entonces en las manos de Dios para iniciar nuestro tema del día de hoy. Señor, queremos darte gracias por este día tan hermoso que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por la vida, gracias porque eres tú el que camina con nosotros. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo en nuestras mentes para que podamos compartir con nuestros hermanos lo que ellos necesitan saber, conocer acerca de lo que es la familia, este proyecto tan hermoso que tú nos regalas a los hombres, a las mujeres, ser familia, ser matrimonio, Señor, buscando hacer tu voluntad. Presentamos, Señor, nuestras vidas, te presentamos este material que vamos a compartir con nuestros hermanos para que sirva hacia sus vidas y podamos llegar a ser mejores matrimonios y mejores familias. Te pedimos especialmente por aquellos matrimonios y familias que se encuentran pasando por dificultades serias en sus vidas. Te pedimos, Señor, para que puedan llegar a encontrarse contigo, tú que eres, Señor, la vida, la felicidad, que puedan cambiar sus vidas. Y de antemano te damos gracias porque sabemos que nos escuchas en esta petición que te hacemos. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues como siempre, hermanos, gracias por continuar escuchándonos en este programa de Alianza de Amor y en cada uno de los programas diversos que tiene Koinonia Radio. Queremos invitarlos para que se mantengan en sintonía y nos llamen a los teléfonos aquí en cabina 608-3652. Es importante su llamada, envíen saludos, manden felicitar a alguien o hagan alguna pregunta. Siempre es bueno todo esto para que el programa sea más dinámico y también pues invitarlos a los que están en la red que nos sigan a través de la www.tjcatólico.com. Como siempre es invitarlos también para que nos ayuden a seguir colaborando y que esta programación siga saliendo al aire, se siga transmitiendo. Nuestras cuentas en Oxxo Banamex pues son 3 que manejamos y que nos daría mucho gusto pues que conocieran y que se animaran a participar apoyándonos en cuanto a la necesidad económica para seguir transmitiendo esta programación de Koinonia Radio. También tenemos una cuenta en lo que es Banco de América y pues continuamente a través de la misma radio se están dando los números de cuenta, así es de que invitamos para que llamen a la cabina y les podemos proporcionar más información sobre ellas. Vamos entonces el día de hoy a continuar con nuestros temas que estamos manejando. Acabamos la semana pasada de terminar un curso que nos hablaba de crecer en familia y vamos a continuar. Estuvimos tocando algunos aspectos con respecto a las virtudes de las personas o del ser humano. Vamos a continuar en esta misma línea, así de que pues los invitamos para que estén con nosotros y nos vayan siguiendo. Sí, el día de hoy, queridos hermanos, iniciamos el curso Herramientas para educar en las virtudes. Hemos estado hablando acerca de las definiciones de las virtudes, sobre todo aquellas que deben de poseer nuestros hijos para que lleguen a un desarrollo pleno y a ser buenos ciudadanos y sobre todo buenos cristianos. Veíamos el papel tan importante que tienen los papás en ser modelos para sus hijos en la práctica de estas virtudes. Pues a través del curso que iniciamos el día de hoy y que ponemos en manos de nuestro Señor, queremos ver algunos aspectos prácticos de cómo llevarlos a cabo, a que se desarrollen en nuestros hijos. Entonces, para poder iniciar el día de hoy con este curso, pues primeramente nos vamos a hacer unos cuestionamientos y vamos a hacer unas reflexiones. Ya veíamos
que en el curso anterior se nos cuestionaba qué tipo de hijos nosotros quisiéramos tener. Por lo tanto, es importante que ese sea nuestro punto de partida. Queremos que nuestros hijos realmente estén adornados con estas virtudes, pues yo creo que le tenemos que poner empeño, dedicación, dedicarle nuestro tiempo para que enseñarles a nuestros hijos el que las lleven a la práctica y que sean fuertes en ellas, en todas estas virtudes. Entonces, pues la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿sabes cuál es la diferencia entre el barro y la roca? Yo creo que fácilmente, ¿verdad?, pudiéramos nosotros contestar esta pregunta. Y veamos cuál podría ser alguna de las respuestas a este cuestionamiento. Por ejemplo, al barro cualquier lluvia lo diluye, cualquier torrente lo lleva por las 1000 veredas de los caminos, cualquier bache de terreno lo transforma en un charco. Estamos hablando del barro. En cambio, la roca se mantiene firme ante las tempestades, se levanta como un baluarte después de una tormenta, como un desafío al mar y ante la impetuosidad de las olas. Así, precisamente, son los hombres, ya sean flacos o fuertes, como el barro y la roca. Entonces, ¿qué tipo de hijos queremos nosotros tener? Que sean aquellos hijos frágiles, débiles, que se desbaraten como el barro, o queremos que sean fuertes como la roca. ¿Por qué? Porque el barro, por ejemplo, nos habla de las debilidades, de las apatías, de las comodidades, de dejarse llevar por la contrariedad, de la tendencia habitual de ir hacia lo más cómodo y de sustituir lo mejor por lo más fácil. Nos hablan, ¿verdad? El barro nos habla de esa inclinación a permanecer a merced de las opiniones ajenas, cuando revisamos la vida del ser humano, a dejarse llevar por los sentimientos y las depresiones, permaneciendo estancados como charcos frente a cualquier obstáculo. En cambio, los hombres de roca se mantienen firmes en medio de las dificultades. Son fieles a sus principios y objetivos en los ambientes más adversos. No pierden su identidad al enfrentarse a las mareas contrarias de la opinión pública. Las turbulencias de la vida no los derrumban, sino que resaltan aún más su fortaleza. Y ya vemos que la fortaleza era una de estas virtudes. Y si nosotros revisamos el Evangelio, pues podemos ver que ahí se compara la vida de los hombres débiles y de los hombres fuertes con aquellos que edifican su casa sobre arena blanda e inconsistentes, o aquellos que edifican su vida sobre la roca, o sea, la vida que es sólida y segura. Todo esto lo vemos en Mateo 7, del 23 al 27. ¿A qué clase de hombres perteneceremos nosotros? ¿Qué tipo de hombres y de mujeres estamos formando en nuestros hijos? ¿Inconsistentes como el barro o sólidos como la roca? Yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, padres de familia, educadores primeros de sus hijos, ¿qué tipos de hijos están formando? ¿Inconsistentes como el barro o sólidos como la roca? Hemos visto que el hombre es un ser maravilloso, rico de elementos diversos y formado por miles de matices, que requieren atención y adiestramiento adecuados. Recordemos que las cosas de la vida se van aprendiendo en su caminar por esa vida cotidiana que Dios permite que nosotros vivamos. Cuando esta atención se le da al hombre y está armónicamente equilibrado, le ayuda a estructurar su personalidad, y esta personalidad entonces se hace fuerte. Y cuando está sobre todo imbuido o impregnado de fe, conforma a un hombre o a una mujer íntegros, que son hombres o mujeres también ordenados y rectos. Pero por el contrario, una persona que se deja llevar por sus sentimientos solamente o por sus instintos, sin dejar que la voluntad juegue el papel que le corresponde, entonces se volverá su vida desordenada y sin armonía. ¿Qué tipos de hijos queremos nosotros ayudar a que estos sean? ¿Ordenados o desordenados? ¿Armónicos, que vayan caminando en esa armonía que la misma vida les va planteando, o sin armonía? Pero realmente pongámonos nosotros como padres a pensar, ¿podemos ayudar a que nuestros hijos puedan llegar a ser así?
Contemplemos el ejemplo del recordado Juan Pablo II, hoy San Pablo II, o San Juan Pablo II, que a lo largo de sus años de pontificado demostró ser un líder y guía infatigable. Cuando se le vio, escuchó, incluso después de su muerte, es recordado como un verdadero guía y amigo. También se pueden agregar otros nombres a nuestra lista de ejemplos, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, al rey Baduino Tomás Moro, y ojalá en algunos años veamos también escrito el nombre de nuestros hijos, o si somos maestros, incluso de nuestros alumnos, porque también aquellos que en determinado momento estén ejerciendo la profesión de maestro, pueden aplicar también estos principios que son también aplicados en padres e hijos. Yo te hago una pregunta, querido hermano, querida hermana. ¿Sueñas que tus hijos posean una gran responsabilidad? Que sean hombres y mujeres de una pieza, auténticos, maduros, coherentes con lo que creen y con lo que obran. Que sean hombres realizados y felices. Seguramente la respuesta de cada uno de ustedes será que sí, porque de lo contrario, entonces no estarías tal vez escuchando el programa del día de hoy y dirías, ¿de qué me serviría lo que me están hablando estos hermanos? Es bien importante que estemos conscientes de la función tan fundamental e importante que tiene que nosotros como padres seamos guías de nuestros hijos, seamos educadores, de veras que ese amor que Dios nos da a nosotros como pareja cristiana, como padres cristianos, de veras lo podamos transmitir a nuestros hijos y entonces tomemos esta gran responsabilidad a la que estamos llamados, de ser los primeros educadores en la familia. Pero continuaremos hablando de esto después de esta breve pausa. Y ya nunca termina es darte gracias porque tu amor lo podemos ver. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Y ya nunca terminar. Regresamos nuevamente, hermanos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor Ester, por aquí acompañándolos nuevamente en su programa. Ojalá y pues permanezcan, ¿verdad?, con nosotros, nos sigan escuchando y pues invitarlos nuevamente para que se comuniquen con nosotros aquí en cabina, el teléfono 608-3652, o bien seguirnos a través de la internet en la página www.tjcatólico.com. Nos va a dar mucho gusto que pues estén continuando con nosotros y sobre todo que ojalá y si les gusta el tema que estamos manejando, que nos habla acerca de educar a nuestros hijos en las virtudes, participen con nosotros y pues den sus opiniones, externen alguna pregunta, cualquier cosa que por ahí surja, pues nos va a dar mucho gusto compartir con ustedes. Y veíamos entonces esta cuestión de qué clase de hijos queremos nosotros tener en nuestras familias, qué clase de hijos queremos que sean precisamente nuestros hijos conforme vayan creciendo, si hombres fuertes u hombres débiles, hombres que sean como el barro, que ya describí hace un momento Esther, de cómo sería un hombre conforme a esta característica del barro, o bien un hombre, una mujer fuerte como la roca. Nosotros aquí diríamos lo siguiente. José Luis Martín Descalzo, en uno de sus famosos libros, escribe lo siguiente: no es cierto, como piensan muchos, que la dicha puede encontrarse como se encuentra por la calle una moneda, o que pueda tocar como una lotería, sino que más bien es algo que se construye, ladrillo a ladrillo, como una casa. Ciertamente no podemos dejar a la suerte la educación o el crecimiento, la formación de nuestros hijos, como nos describe aquí este autor, ¿verdad?, José Luis Martín Descalzo. A veces, pues por suerte nos llegamos a encontrar una moneda y que bueno, pues nos va bien, ¿verdad? Y más si en vez de ser moneda es un billetito de papel, sí. Y más si es verde ahorita, ¿verdad? Que están muy cotizados
los billetes verdes, o si nos llegáramos a sacar la lotería, que sería entre muchas posibilidades, no de repente no es muy frecuente. No podemos nosotros dejar que la formación, la educación de nuestros hijos sea así como el azar, como sacarnos la lotería. Nuestro propósito con este curso que vamos a estar llevando durante los siguientes programas es ayudarles a ustedes, hermanos, a formar en ellos una personalidad como la de esos grandes hombres y mujeres que ya hemos mencionado. Queremos ayudarles a construir una casa sobre la roca y pretendemos entonces brindarte algunas herramientas que te sirvan para formar a tus hijos, y si eres maestro, pues también a tus alumnos de una manera integral, con inteligencia, voluntad, con carácter, con sentimientos, con una conciencia moral y religiosa, y hacerlo todo esto de una manera armónica. Qué hermoso suena esto, ¿verdad? Es como un proyecto que yo creo que todos como papás quisiéramos tener en nuestras vidas, en nuestras familias, para nuestros hijos, que llegaran a ser de esta manera como se está describiendo. Muchas veces los padres de familia y los profesores pensamos que el amor a los hijos o a los alumnos se demuestra dando todo lo que ellos quieren y hasta más, e incluso se trata muchas veces de evitarles sufrimiento para que sean felices. Pero con esto lo que vamos a hacer es crear más bien hombres sin estructura, sin voluntad, sin capacidad de sacrificio. El verdadero amor a los hijos no va a ser ese. El verdadero amor a ellos está en dejarles lo más grande que poseemos, que es darles las herramientas apropiadas para que puedan caminar triunfantes por la vida. Qué gran diferencia. También citamos al siguiente autor, Miguel Ángel Cornejo, que nos dice que un joven pidió a su padre que lo llevara a conocer la cima de una montaña muy alta. El padre entonces pensó en los grandes riesgos que esto implicaba y el esfuerzo que costaría, por lo que rentó un helicóptero para llevar a su hijo a ese volcán. El hijo vio todo el paisaje, pero con poco asombro. Para apreciar mejor la experiencia, debería haber desde un principio escalado la montaña desde la madrugada, para que al mediodía, después de haber alcanzado la cima, sudoroso y agotado, hubiera disfrutado el gozo de alcanzar la cumbre de esa montaña con su propio esfuerzo. Pregunta aquí, ¿no nos pasa eso también a nosotros como padres de familia y como formadores? Por ello, en este curso, que va a ser un curso sencillo, que se llama Herramientas para Educar en las Virtudes, te vamos a presentar algunas de las virtudes más importantes que te van a servir en la educación de tus hijos, en la educación de tus alumnos, para prepararlos ante la vida. Quizá tú, como nosotros, alguna vez ya o muchas veces has asistido a conferencias sobre estos temas o has leído libros de formación y te habrás preguntado, ¿qué más puedo hacer? Aquí no queremos dar más teoría, sino más bien ayudarte a poner en práctica algunas formas concretas para la formación de las virtudes y valores en tus hijos y en los alumnos. Entonces, debemos recordar que lo más importante no es tanto el contenido intelectual que le encuentres a este curso, aunque te vamos a dar algunos suficientes documentos para que amplíes el tema. Ese no va a ser el fin de nuestro curso. Lo más importante es hacer algo concreto para que tus hijos y alumnos sean hombres y mujeres que sepan estar a la altura de los retos de la vida presente. Por último, después de esta introducción, pues te vamos a recordar dos puntos que siempre debemos tener presentes. Primero, los hijos o bien tus alumnos son un tesoro que Dios te ha concedido y del cual
deberás rendirle cuentas. Él es quien a través de sus inspiraciones va formando a cada uno, en cada uno, ese hombre que siempre ha soñado. De aquí la importancia de formar entonces en ellos una conciencia recta, capaz de escuchar la voz de Dios y la voluntad sólida para siempre responder sí al plan divino. Y segundo, la receta exitosa no existe, pero juntos podremos luchar por este mismo ideal, por ese mismo objetivo, por esta misma meta. Entonces, hermanos, pues vamos a introducirnos, ¿verdad?, en este curso, en estas herramientas para educar las virtudes. Sí, entonces es importante recordar estos dos puntos principales que se acaban de mencionar, que debemos valorar a nuestros hijos como un tesoro que Dios nos ha concedido y del cual rendiremos cuenta. Yo creo que esto ya nos hace a nosotros el darnos cuenta de que es importante la atención que pongamos en ellos, porque un día estaremos delante de la presencia de Dios rindiendo cuentas de cómo desempeñamos nosotros esta labor, y de que aunque se te den recomendaciones, pues no hay receta exitosa, pero sí se puede establecer una lucha para poder lograr un objetivo y una meta. En este caso será que nuestros hijos adquieran esas virtudes. Entonces yo creo que todo esto es importante. Sí es cierto, a lo mejor podremos en nuestro caminar por la vida haber recibido a lo mejor mucha información, habremos asistido a conferencias, a lo mejor hemos tomado cursos para padres. Sin embargo, a cada momento es Dios mismo. Ya se nos mencionaba ahorita esto de las inspiraciones, ¿verdad? Es una inspiración de Dios el que tú estés escuchando Radio Koinonia en estos momentos, porque a través de esta escucha tú vas a seguir aprendiendo de veras cómo educar cada día mejor a tus hijos. Y así vas a poder escuchar también otras áreas que también forman parte de nuestra vida diaria y en las cuales podrás ir caminando e ir creciendo. Tal vez algunas de las cosas que se revisen aquí tú ya las conozcas, a lo mejor hasta ya las viviste, ya las experimentaste y podrás darte cuenta si las llevaste a cabo bien, a la manera que Dios le agrada. Y si te equivocaste, pues a lo mejor es tiempo de que puedas modificar la dirección por la que estás llevando a tus hijos. Ya veíamos, ¿quién no quiere tener buenos hijos? ¿Quién no quiere que nuestros hijos sean felices, que logren esa plenitud humana a la que ellos, como creación de Dios, están llamadas? Y que un día, cuando nos encontremos delante del Señor, podamos decirle: Señor, mira, esto fue lo que yo hice con aquello que tú me diste, que en este caso son nuestros hijos. Y qué orgullo sentiremos, ¿verdad?, de haber logrado que esa misión fuera llevada a cabo tal como Dios la quería, porque Dios nos ha dado esa capacidad de poderlo hacer, de poder nosotros recibir entrenamiento, recibir sugerencias, recibir consejos. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo de la mejor manera nuestra función de padres. Y no es importante si eres un padre joven o si eres un padre de mediana edad o un padre ya adulto. Siempre habrá el momento en el que puedas llevar tú a la práctica o modificar, como decía hace un momento, aquellas cosas que a lo mejor no hicimos bien, y acercarnos cada día más a nuestros hijos. A esto nos llama este curso que iniciamos el día de hoy, que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes para que tanto ustedes como nosotros sigamos creciendo en nuestra vida familiar. Entonces, después de esta pausa, vamos a seguir adelante ya, entrando directamente a estas virtudes. Volvemos en un momento. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Ver el futuro con ilusión y saber que nunca nos fallará. Regresamos nuevamente, hermanos. Estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, estamos compartiendo con ustedes una vez más en estos micrófonos lo que son estos temas que nos hablan acerca del matrimonio, de la familia, de la educación de nuestros hijos, como es el caso de nuestro programa el día de hoy. Y vamos entonces a entrar
En esta primera virtud que es importante en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, lo que sería la inteligencia y la virtud de la prudencia. Siempre que estemos, ¿verdad?, escuchando o revisando algo, siempre hay que pensar bien las cosas antes de decirlas. Esto empezaríamos con esta frase en cuanto a lo que es la inteligencia y la virtud de la prudencia. Siempre debemos pensar bien las cosas antes de decirlas. ¿Por qué? Pues porque corremos el riesgo de que la podemos regar o podemos cometer errores. Vamos a revisar primeramente a manera de autoanálisis en cuanto muchas veces tenemos convivencia familiar, que sería recomendable, ¿verdad?, que se dieran la oportunidad de hacerlo. En la convivencia familiar muchas veces vemos que cada quien busca defender sus propias ideas, aferrándose muchas veces a ellas sin dejar que los demás opinen. ¿No les parece frecuente esta misma situación que pase dentro de la convivencia en la familia cuando estamos quizás por ahí sentados en la mesa o compartiendo algún momento en la sala, que de repente pues cada quien está buscando defender sus propias ideas, se aferra a ellas y no deja que los demás opinen? Otra cuestión es la siguiente: mis hijos, aún en situaciones en las que no están bien, se dejan influir fácilmente por los demás. ¿Qué observamos nosotros con respecto a esto? Son fácilmente influenciables nuestros hijos, y que aunque las cosas no estén bien del todo en cuanto a aquella influencia, fácilmente se dejan influir. Otra pregunta sería: ¿buscan el porqué de las cosas? ¿Nuestros hijos buscan el porqué de las cosas? También aquí sería importante, ¿sé yo dar una respuesta o me muestro indiferente? Muchas veces pensando, son cosas de niños o de adolescentes, ¿para qué les pongo atención? Otro cuestionamiento sería: ¿sé guardar los secretos y confidencias de mis hijos, o rápidamente voy y las cuento, las difundo con personas dentro de la misma familia o con personas que incluso no tienen nada que ver? Otra cuestión sería: cuando mis hijos emiten un juicio, ¿de qué manera lo hacen? ¿Como chisme o con objetividad y respeto? ¿Cómo ellos manifiestan o cómo emiten, ¿verdad?, un juicio que están haciendo? ¿Lo hacen a manera de chisme o lo hacen con objetividad y respeto? Yo creo que este autoanálisis es muy apropiado para que podamos partir, ¿verdad?, en cuanto a esto de la inteligencia y la virtud de la prudencia. Ya veíamos que la virtud de la prudencia es pensar bien las cosas antes de decirlas. Tendríamos que conocer cada uno de nosotros la relación que tiene esta prudencia con la inteligencia, y este cuestionamiento que se nos hacía hace un momento de cómo nos comportamos nosotros en familia y en diversas situaciones, yo creo que nos da la pauta para saber si de veras somos prudentes o no. Si nuestros hijos han aprendido a juzgar con objetividad y con respeto las cosas o las situaciones que están viviendo en la vida diaria, es que son prudentes y hasta son inteligentes, ¿verdad? Podemos decir esta parte de ellos, que actúan con inteligencia. Si saben guardar secretos, pues también realmente son prudentes, ¿verdad? Porque están poniendo en práctica esta virtud y no hablar de cosas de las cuales a lo mejor ni tienen el permiso de poder hacerlo, o a lo mejor hasta no están ni totalmente informados para también llevarlo a cabo así, el poder decirlos o comentarlos con otras personas. Entonces yo creo que este autoanálisis que hicimos hace un momento a través de esta serie de preguntas, pues nos da la pauta. ¿Les hemos enseñado o no a nuestros hijos a ser prudentes o no? Entonces vamos a ver la relación que esta virtud de la prudencia tiene con la inteligencia para que logremos captar su importancia. La inteligencia humana, como capacidad de captar la esencia de las cosas, constituye la ventana del espíritu. Ella
es el chofer de la personalidad, por así decirlo, es la que conduce la personalidad. Podemos decir que la madurez de la inteligencia lleva necesariamente a la madurez humana. Yo creo que eso lo vemos, ¿verdad? Cuando consideramos a una persona que es madura, es porque vemos que ha madurado intelectualmente, su inteligencia ha recorrido ya un camino para el cual nosotros vemos que aquella persona toma ya las mejores decisiones y decimos es una persona madura. Entonces es esta inteligencia la que medimos para valorar la madurez humana, ya que el desarrollo de la inteligencia implica el desarrollo de 4 de las principales funciones que se llevan a cabo en ella, que son el analizar, el sintetizar, el relacionar y el juzgar. Y cada una de ellas tiene su importancia para poder llevar a un juicio correcto. ¿Qué es el analizar? Analizar es descomponer con acierto un todo en sus partes, o sea, es fraccionar aquella verdad, un todo, dividirlo. Analizando, quien reconoce el lugar al que pertenece una parte del todo. Por ejemplo, al ver una película se pone atención a los personajes, pero también se pone atención a las acciones, a los diálogos, todo por separado, para después cuando nosotros terminemos de ver aquella película, llegar a una conclusión. Esto significa la primera función de la inteligencia, el analizar. ¿Qué es el sintetizar? Segunda función, es recomponer lo analizado, es decir, con exactitud y concisión, una idea que se encuentra expresada en muchas páginas. Sintetiza bien quien sabe formar un conjunto a partir de elementos hallados en distintas fuentes y quien con agilidad sabe distinguir lo esencial de lo accidental y periférico. ¿Qué quiere decir sintetizar entonces, queridos hermanos? Pues es juntar una serie de fuentes y entonces juntarla y sacar una conclusión. Relacionar. Relacionar significa comparar, distinguir y unir los diversos aspectos de una realidad hasta formar en su mente un todo unitario. Entonces relacionar es juntar toda aquella información que nosotros tenemos, compararla, distinguirla y unirla para llegar a formar solamente una sola realidad o solamente un solo juicio. Y juzgar es ya el culmen de la actividad del entendimiento. O sea, es lo máximo a lo que podemos nosotros llegar cuando nosotros ya llegamos a este elemento del juicio. Juzga bien quien capta y valora con objetividad la verdad encerrada en mensajes, en problemas, en situaciones humanas y en actividades. Recordemos que ese juzgar nos lleva como que a comprender la relación que hay entre todas estas cosas, en los mensajes, en los problemas o en las diversas situaciones humanas o actividades. Quien no se precipita en sus opiniones, quien no se contenta en pensar como la mayoría, quien supera los prejuicios personales, familiares, ambientales, culturales o sociales, quien busca la verdad de las cosas por encima de su propio juicio, ese es el que ya aprendió a juzgar. Entonces, si nos fijamos, estas 4 cosas son muy importantes que se desarrollen también en nuestros niños y son las 4 principales funciones, ¿verdad?, que llevan al desarrollo de la inteligencia. Es importante formar también en nuestros hijos las cualidades que mejor definen una inteligencia rica y potente. O sea, cuando nosotros queremos ayudar a nuestros hijos para que crezcan en inteligencia y ésta sea rica y potente, pues debemos saber cuáles son esas cualidades que debe de tener su inteligencia. Primero, pues debe de tener la capacidad de pensar con profundidad, nuestro hijo, nuestra hija, de reflexionar para penetrar en la esencia de las cosas, o sea, de llegar al fondo de ellas, al fundamento. Que lleguen nuestros hijos también a tener claridad, precisión y rigor lógico, o sea, aprender a ver las cosas en su justa dimensión, con claridad y precisión. Que tengan mente rápida, intuitiva y dinámica. Que piensen con objetividad e independencia, sin que los sentimientos y emociones influyen indebidamente sobre la capacidad de juicio. O sea, recordemos, a veces los sentimientos y las emociones se desbordan, y esto pudiera llegar a ser un obstáculo para que se piense con objetividad.
Una de las cualidades que la inteligencia necesita y que nosotros como padres educadores vamos a ayudar a que se fomenten en nuestros hijos es ayudarlos a pensar con objetividad e independencia. También que cultiven la flexibilidad, que es contraria a la rigidez y a la terquedad. Yo creo que un poquito de esto ya lo habíamos revisado, ¿verdad? Cuando revisábamos la virtud de la prudencia. Pero es importante que estemos conscientes de que todos estos elementos, fíjense cómo el educar simple y sencillamente en una sola virtud, pues implica el que les enseñemos todas estas cosas. No podemos pretender que todas las personas tengan parecida capacidad intelectual. Ya sabemos que las personas a veces tienen diversos grados y diferentes características que ellos poseen tanto en su intelecto como en su persona. Pero lo importante es que cada quien alcance el máximo desarrollo de sus propias cualidades intelectuales y que la inteligencia se encauce a la búsqueda de la verdad. Eso es lo realmente importante, que enseñemos a nuestros hijos a que día a día busquen la verdad. Pero vamos a una pausa y enseguida continuaremos hablando de todo esto. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Una alianza los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos sentir. Regresamos nuevamente, hermanos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos ya en nuestro último segmento del programa de este día. Bien, pues vamos a continuar hablando de las cualidades de la inteligencia, y decíamos que no podemos pretender que todas las personas tengan parecida capacidad intelectual. Sabemos que pues existen diversos grados y distintas características entre las mismas personas. Lo interesante aquí decíamos es que cada quien llegue a alcanzar el máximo desarrollo de sus propias cualidades. Esto es lo que nos interesa en el desarrollo de nuestros hijos, cualidades intelectuales, y que la inteligencia se encauce siempre a la búsqueda de la verdad. Para ello entonces debemos procurar como padres, como educadores, una preparación sólida, profunda y selecta, que nos permita conocer adecuadamente las verdades de la fe y de la moral cristiana, los problemas del mundo y las corrientes culturales de la época. Entonces, todo esto es necesario que lo vayamos viendo, revisando. Además, es necesario también combatir la pereza y la mediocridad intelectual que van a venir a restar eficacia a nuestro trabajo y a nuestra formación. A veces vemos, ¿verdad?, que es muy común, muy corriente que de repente pues nos cansamos y no queremos pensar. Buscamos, optamos por mejor estar cómodos sin tener que estar haciendo el esfuerzo por profundizar, por pensar, por analizar, que era lo que estábamos viendo en un principio, ¿verdad? El análisis, la selección, el relacionar, y para poder llegar a un juicio adecuado. La inteligencia se mide por la consistencia de las ideas. Bajo este parámetro podremos entonces comparar al hombre con el barro y con la roca. Los hombres débiles no tienen una estructura mental propia. Como el barro, adquieren una forma esculpida por su agente exterior. Se moldean bajo cualquier forma. Quedan marcados por cualquier huella, se asemejan al recipiente donde lo depositan, sufren el desgaste de cualquier viento de la opinión, las circunstancias, ya sea tiempo, lugar o ambiente, pesan más que ellos mismos y se resignan a no tener voz, a ser apenas un eco. Los hombres de barro entonces no deciden, son manipulados, son borregos. Fuerte, ¿verdad?
Y yo creo que aquí es donde tenemos que pues ir viendo realmente a nosotros como papás qué tipo de hijos nos gustaría llegar a tener, qué tipo de hijos quisiéramos que fueran nuestros hijos, hombres débiles con estas características, para que cualquiera llegue, los manipule, los vaya llevando por donde ellos quieren sin tener un juicio propio. En cambio, los hombres fuertes son siempre iguales, son siempre idénticos consigo mismos y no se dejan manipular. Ellos son los protagonistas de su propia vida, de su propia biografía. Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿verdad? Si nosotros vamos tratando de trabajar en cuanto a la inteligencia de nuestros hijos, ahí está, es una potencia que tenemos todos los seres humanos, la inteligencia, pero tenemos que desde pequeños empezar a trabajar con ellos para irla desarrollando, para irla formando. Es muy fácil dejar a los hijos nada más a lo que van aprendiendo en la escuela, a lo que van escuchando de sus amigos, de donde se muevan en los diferentes ambientes, cuando nosotros como papás tenemos la responsabilidad de irles presentando lo que realmente es la vida. Entonces, ¿queremos que nuestros hijos lleguen a ser hombres débiles o que lleguen a ser hombres fuertes? ¿Que lleguen a ser barro o que lleguen a ser roca? Entonces, aquí vienen unas preguntas. ¿A qué tipo de persona perteneces tú? ¿A qué tipo de personas pertenecen aquellos que tú estás en su momento dado educando, formando? ¿Tienes un punto sólido y convicciones realmente fundamentales? Yo creo, hermanos, que sí tenemos que detenernos un poquito en cuanto a todo esto para entender estas cualidades de la inteligencia. Sí, porque si yo quiero educar a mi hijo, a mi hija como un hijo de Dios, pues primero tengo que estar convencido yo de que soy hijo de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros nos cuestionemos a qué tipo de personas o qué tipo de personas somos nosotros, ¿verdad? ¿En qué estamos creyendo? ¿En qué estamos confiando? ¿Cuáles son nuestros fundamentos que guían nuestra vida? Entonces, y ya partiendo de ahí, de ese punto, entonces eso será lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos. Pero ¿cómo formar la inteligencia? Pues la inteligencia se forma llevando a la persona a hacer por sí misma la experiencia. Debe aprender a pensar, pues pensando. A analizar, va a aprender solamente analizando. Y nuestra tarea principal como formadores es ayudarles a reflexionar continuamente, que todo lo que nuestros hijos o nuestras hijas vivan sean motivo de reflexión y de sacar las propias conclusiones, si debemos repetir aquella acción o a lo mejor debemos ya no llevarla a la práctica. La finalidad de la formación de la inteligencia es que ésta se convierta en la facultad que guíe a la persona. O sea, que nuestros hijos utilicen su inteligencia para que ésta pueda guiarlos. Y esta inteligencia, por lo tanto, debe ser bien formada para poderla llevar a la madurez necesaria para que hagan buenos juicios y tomen buenas decisiones. Si analizamos el ambiente que nos rodea, el ambiente con que se tienen que enfrentar nuestros hijos, nos damos cuenta que vivimos en un ambiente donde todo se capta mediante los sentidos. Esto es fácil verlo, ¿verdad? Vemos, escuchamos, tocamos, percibimos. Así que lo que más llama la atención, lo que más agrada, lo que más gusta o satisface, lo que provoca cierto placer, lo que se antoja en el momento, es muchas veces lo que se elige. Pero pongámonos a pensar, todo esto que nos llama la atención a través de nuestros sentidos, ¿será lo mejor para nosotros? Por ello, es importante enseñar a nuestros hijos a que su razón esté bien formada y sea iluminada por la fe, y que esta fe sea la que les señale el camino a seguir siempre y no sus sentimientos, ni sus gustos, ni sus pasiones. Yo creo que esto es lo básico, ¿verdad?, que debe de saber todo educador, todo maestro, todo aquel que está queriendo enseñar todas estas pautas de vida. Una acertada formación de la inteligencia no consiste solo en la adquisición cuantitativa del saber. Muchas veces pensamos que para educar la inteligencia, pues debemos mandar a nuestro hijo a la escuela y que lo llenen de conocimientos en muchas áreas y que esto ya lo va a hacer inteligente.
No es eso solamente lo que ayuda a una acertada formación de la inteligencia, porque de esa manera solamente a lo mejor sería una acumulación de la información. Más bien el ir caminando en la formación de la inteligencia es que ellos aprendan al uso adecuado de la razón, en la penetración de la verdad buscada por encima de todo, que ese es lo básico que ya hemos estado nosotros revisando, que nuestros hijos siempre busquen la verdad, que aprendan a la capacidad de emitir juicios rectos y equilibrados sobre sí mismos, sobre las demás personas, sobre los acontecimientos de la historia, de la sociedad y de la cultura. Entonces, todo esto es lo básico, queridos hermanos, queridos papás que están interesados en la educación de sus hijos, que aprendan esa capacidad de emitir juicios rectos y equilibrados, no solamente de ellos mismos, sino también de aquellos que les están rodeando y de todas las situaciones que se van presentando a su alrededor. Entonces, ¿cuál será nuestra labor principal como formadores? Las labores principales serán presentar a nuestros hijos criterios claros que iluminen su mente, darles, como ya decíamos anteriormente, siempre razones, explicarles el porqué de las decisiones que como adultos tomamos, de tal manera que ellos las comprendan y las asimilen, sepan el porqué en determinado momento actuamos de determinada forma, explicarles a nuestros hijos, ayudarles y enseñarles a reflexionar e interiorizar para que estén atentos en lo que deben hacer a cada momento y sepan el por qué deben hacerlo, que cuando tomen sus decisiones ellos sepan y estén convencidos de que la decisión que tomaron fue la más adecuada y no por ello ellos se van a poner mal porque a lo mejor les gustó hacer algo que no les agradaba, sino que estén en esa seguridad, como ya veíamos estos hombres de roca, de que tomaron la mejor decisión. El hábito de pensar en las causas y consecuencias de nuestros actos es un hábito que en muchas ocasiones se ha perdido actualmente, pero que nuestros hijos deben aprender. Enseñarles a buscar la verdad, que ellos sepan dar razones de sus actos y encontrar la verdad, que siempre sepan ellos el por qué actúan de determinada manera. Pues bueno, hermanos, esto es con respecto a la inteligencia. Nos hace falta todavía avanzar un poquito más en cuanto a ello antes de entrar a la virtud de la prudencia, pero decíamos que la inteligencia es necesaria para poder ser prudentes. Vamos a darle gracias a Dios por este momento, por este tiempo de compartir con ustedes y pedirle mucho a Dios la fuerza, la sabiduría de su Espíritu, que es el Espíritu de Dios el que viene en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, para que vaya fortaleciendo todo esto y en verdad pues llegar a ser familias, matrimonios como Dios quiere. Gracias, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo programa. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar y contigo caminar. Una alianza los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez les damos una muy cordial bienvenida a su programa. Y como siempre nos da mucho gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente estos micrófonos y vamos a ponernos entonces en las manos de Dios para iniciar nuestro tema del día de hoy. Señor, queremos darte gracias por este día tan hermoso que nos regalas. Te damos gracias, Señor, por la vida, gracias porque eres tú el que camina con nosotros. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo en nuestras mentes para que podamos compartir
con nuestros hermanos lo que ellos necesitan saber, conocer acerca de lo que es la familia, este proyecto tan hermoso que tú nos regalas a los hombres, a las mujeres, ser familia, ser matrimonio, Señor, buscando hacer tu voluntad. Presentamos, Señor, nuestras vidas, te presentamos este material que vamos a compartir con nuestros hermanos para que sirva hacia sus vidas y podamos llegar a ser mejores matrimonios y mejores familias. Te pedimos especialmente por aquellos matrimonios y familias que se encuentran pasando por dificultades serias en sus vidas. Entonces, el día de hoy, a continuar con nuestros temas que estamos manejando, acabamos la semana pasada de terminar un curso que nos hablaba de crecer en familia. Y vamos a continuar, estuvimos tocando algunos aspectos con respecto a las virtudes de las personas o del ser humano. Vamos a continuar en esta misma línea, así de que pues los invitamos para que estén con nosotros y nos vayan siguiendo. Sí, el día de hoy, queridos hermanos, iniciamos el curso Herramientas para educar en las virtudes. Hemos estado hablando acerca de las definiciones de las virtudes, sobre todo aquellas que deben de poseer nuestros hijos para que lleguen a un desarrollo pleno y a ser buenos ciudadanos y sobre todo buenos cristianos. Veíamos el papel tan importante que tienen los papás en ser modelos para sus hijos en la práctica de estas virtudes. Pues a través del curso que iniciamos el día de hoy y que ponemos en manos de nuestro Señor, queremos ver algunos aspectos prácticos de cómo llevarlos a cabo, a que se desarrollen en nuestros hijos. Entonces, para poder iniciar el día de hoy con este curso, pues primeramente nos vamos a hacer unos cuestionamientos y vamos a hacer unas reflexiones. Ya veíamos que en el curso anterior se nos cuestionaba qué tipo de hijos nosotros quisiéramos tener. Por lo tanto, es importante que ese sea nuestro punto de partida. ¿Queremos que nuestros hijos realmente estén adornados con estas virtudes? Pues yo creo que le tenemos que poner empeño, dedicación, dedicarle nuestro tiempo para que enseñarles a nuestros hijos el que las lleven a la práctica y que sean fuertes en ellas, en todas estas virtudes. Entonces, pues la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿sabes cuál es la diferencia entre el barro y la roca? Pedimos, Señor, para que puedan llegar a encontrarse contigo, tú que eres, Señor, la vida, la felicidad, que puedan cambiar sus vidas. Y de antemano te damos gracias porque sabemos que nos escuchas en esta petición que te hacemos. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Amén. Amén. Pues como siempre, hermanos, gracias por continuar escuchándonos en este programa de Alianza de Amor y en cada uno de los programas diversos que tiene Koinonia Radio. Queremos invitarlos para que se mantengan en sintonía y nos llamen a los teléfonos aquí en cabina 608-3652. Es importante su llamada, envíen saludos, manden felicitar a alguien o hagan alguna pregunta. Siempre es bueno todo esto para que el programa sea más dinámico y también pues invitarlos a los que están en la red que nos sigan a través de la www.tjcatólico.com. Como siempre es invitarlos también para que nos ayuden a seguir colaborando y que esta programación siga saliendo al aire, se siga transmitiendo. Nuestras cuentas en Oxxo Banamex pues son 3 que manejamos y que nos daría mucho gusto pues que conocieran y que se animaran a participar apoyándonos en cuanto a la necesidad económica para seguir transmitiendo esta programación de Koinonia Radio. También tenemos una cuenta en lo que es Banco de América y pues continuamente a través de la misma radio se están dando los números de cuenta, así es de que invitamos para que llamen a la cabina y les podemos proporcionar más información sobre ellas. Vamos. Yo creo que fácilmente, ¿verdad?, pudiéramos nosotros contestar esta pregunta. Y veamos cuál podría ser alguna de las respuestas a este cuestionamiento. Por ejemplo, al barro cualquier lluvia lo diluye, cualquier torrente lo lleva por las 1000 veredas de los caminos, cualquier bache de terreno lo transforma en un charco. Estamos hablando del barro.
En cambio, la roca se mantiene firme ante las tempestades. Se levanta como un baluarte después de una tormenta, como un desafío al mar y ante la impetuosidad de las olas. Así, precisamente, son los hombres, ya sean flacos o fuertes, como el barro y la roca. Entonces, ¿qué tipo de hijos queremos nosotros tener? Que sean aquellos hijos frágiles, débiles, que se desbaraten como el barro, o queremos que sean fuertes como la roca. ¿Por qué? Porque el barro, por ejemplo, nos habla de las debilidades, de las apatías, de las comodidades, de dejarse llevar por la contrariedad, de la tendencia habitual de ir hacia lo más cómodo y de sustituir lo mejor por lo más fácil. Nos hablan, ¿verdad? El barro nos habla de esa inclinación a permanecer a merced de las opiniones ajenas, cuando revisamos la vida del ser humano, a dejarse llevar por los sentimientos y las depresiones, permaneciendo estancados como charcos frente a cualquier obstáculo. En cambio, los hombres de roca se mantienen firmes en medio de las dificultades. Son fieles a sus principios y objetivos en los ambientes más adversos. No pierden su identidad al enfrentarse a las mareas contrarias de la opinión pública. Las turbulencias de la vida no los derrumban, sino que resaltan aún más su fortaleza. Y ya vemos que la fortaleza era una de estas virtudes. Y si nosotros revisamos el Evangelio, pues podemos ver que ahí se compara la vida de los hombres débiles y de los hombres fuertes con aquellos que edifican su casa sobre arena blanda e inconsistentes, o aquellos que edifican su vida sobre la roca, o sea, la vida que es sólida y segura. Todo esto lo vemos en Mateo 7, del 23 al 27. ¿A qué clase de hombres perteneceremos nosotros? ¿Qué tipo de hombres y de mujeres estamos formando en nuestros hijos? ¿Inconsistentes como el barro o sólidos como la roca? Yo te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, padres de familia, educadores primeros de sus hijos, ¿qué tipos de hijos están formando? ¿Inconsistentes como el barro o sólidos como la roca? Hemos visto que el hombre es un ser maravilloso, rico de elementos diversos y formado por miles de matices, que requieren atención y adiestramiento adecuados. Recordemos que las cosas de la vida se van aprendiendo en su caminar por esa vida cotidiana que Dios permite que nosotros vivamos. Cuando esta atención se le da al hombre y está armónicamente equilibrado, le ayuda a estructurar su personalidad, y esta personalidad entonces se hace fuerte. Y cuando está sobre todo imbuido o impregnado de fe, conforma a un hombre o a una mujer íntegros, que son hombres o mujeres también ordenados y rectos. Pero por el contrario, una persona que se deja llevar por sus sentimientos solamente o por sus instintos, sin dejar que la voluntad juegue el papel que le corresponde, entonces se volverá su vida